Hola y bienvenido otra vez al curso de Griego 2. Ya estamos llegando a casi la mitad de este segundo curso. Estamos entrando en la lección número 10 hoy. En esta lección vamos a empezar con un estudio de otro tesoro de griego. Ya hemos visto dos y voy a compartir otra palabra que yo creo que es muy interesante y útil también en nuestros estudios de la palabra de Dios. Después de eso vamos a continuar simplemente con el estudio de los casos. En particular esta vez vamos a estar estudiando el caso dativo. Como recuerdes, empezamos este estudio la vez pasada en la lección número 9. Vamos a concluir las categorías del caso dativo. Primeramente vamos a mirar al caso locativo, que es llamado por unos también el caso de dativo de lugar. Número 2, un dativo de asociación. Número 3, vamos a mirar al dativo de manera. Y 4, el dativo instrumental. Y voy a explicar un poquito de cómo distinguir entre el dativo de manera y el dativo de instrumental. Y finalmente, tal como en el caso del genitivo, hay ocasiones en que ciertos verbos requieren el caso dativo como el complemento directo. Yo sé que en la clase anterior platicamos en más detalle sobre el complemento indirecto, pero vamos a ver que también a veces el dativo funciona de esa manera de complemento directo. ¿Ok? Muy bien, vamos a empezar pues con el tesoro del griego número 3. Y esta vez vamos a hablar de un tema muy importante, aunque es algo que tal vez no nos gusta hablar frecuentemente, y es el pecado. En el Nuevo Testamento hay 9 palabras traducidas pecado. Puedes verlas ahí en la pantalla, si quieres puedes copiar todas y apuntar todas. Y cada uno tiene cierto matiz en el significado, pero todo ha sido traducido esencialmente pecado o transgresión, algo relacionado con algo que no agrada al Señor. Para este tesoro, quiero enfocar nuestro tiempo en 2 de estas palabras, o pues realmente 2 familias de palabras que son de las mismas raíces. Uno es el sustantivo hamartia. Hamartia es la palabra más común que significa pecado. Como puedes ver ahí, aparece más de 170 veces en el Nuevo Testamento. Y el verbo también hamartano es pecar. Entonces eso también se aparece 43 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, estas 2 palabras son las más comunes, indudablemente. Y por eso vamos a enfocar principalmente en el significado de ellos. La segunda pareja de palabras es parábasis y parabaino. Entonces, el sustantivo parábasis significa transgresión o es traducida frecuentemente transgresión. Y el verbo significa desobedecer o transgresar. La idea que voy a explicar hoy es el razonamiento por la traducción de desobedecer también. Y como puedes ver, aparece pues unas 7 veces para el sustantivo y 3 para el verbo. Ok, primeramente, el sustantivo de hamartia y el verbo hamartano. En el periodo clásico, es decir, otra vez el periodo de oro en los cuarto, quinto siglo antes de Cristo, en Atenas y otras partes, utilizaron esta palabra de hamartia en un sentido muy básico de simplemente errar al blanco. Entonces la idea era que si uno está usando un arco y flecha y están tratando de alcanzar la mitad del blanco y ellos tratan, dejan salir la flecha, pero se va para un lado. Ellos habían pecado en cierta forma en este sentido.
En ese entonces no había un sentido de maldad o la idea de algo moral contenido dentro de las palabras. Pero cuando llegamos más acerca del tiempo de Jesús, cuando llegamos, por ejemplo, a la traducción de la Septuaginta, en el tercer siglo antes de Cristo, ya empezó a tener esta idea de tener algo malvado, algo maligno, algo moral contenido en este término de hamartia. Y para el tiempo de Jesús no era simplemente un error pequeño, sino era como nosotros entendemos pecado, algo que no agrada al Señor. Y por esa razón, el hermano Pablo puede escribir lo siguiente en Romanos 6:23. Ta gar opsonia teis hamartias thanatos. Entendido estin. El pago del pecado es la muerte. Ya tal vez han memorizado este versículo. Tan tremendo, ¿verdad? Es un versículo sumamente importante porque nos recuerda los resultados del pecado, que son muy severos. Pero nota aquí que no es solamente errar el blanco en un sentido pequeño, sino es la causa de la muerte espiritual. Pero otra vez, cuando estamos hablando y tal vez explicando la idea del pecado, podemos empezar con esta descripción antigua del significado de la palabra para ayudarnos y ayudar a la audiencia a captar mejor con algo más visual lo que pasa cuando nosotros pecamos. Dios tiene su blanco perfecto y nosotros como pecadores vamos a errar este blanco totalmente. Espero que eso te ayude también en sus prédicas. La segunda palabra, o grupo de palabras realmente, parábasis y parabaino, tienen la idea de ir al lado o cruzar de dentro para afuera de lo que es correcto o lo que es normal. Como puedes ver en esta imagen, la idea básica es que dentro de este círculo del color de café, eso sería considerado lo bueno, correcto, lo normal. Y tenemos dos palabras que son compuestas para formar nuestras palabras que estamos estudiando, parábasis y parabaino. Aunque no aparecen igualitas, esta primera parte, para, significa a un lado. Tal vez recuerdes dentro de los estudios de las preposiciones. Para significa a un lado o cerca. Eso es la idea de para. Mientras que baino es el verbo que significa ir. Vamos a ver otros también, pero baino es simplemente un verbo que demuestra movimiento de un lugar para otro. Y bases en cuanto a la raíz en el sustantivo es relacionada con el verbo baino. Por eso los junté. Entonces la idea es, como está en este gráfico, que uno está yendo de dentro donde está correcto hacia afuera, haciendo una transgresión, haciendo algo que te lleve de adentro de lo que es la voluntad de Dios para estar afuera, a un lado. Y eso es la idea de esta palabra de transgresión. Y por eso también se traduce desobedecer, en el sentido que uno no cumple con lo que es normativo, lo que es normal, lo que es requerido de Dios. En Romanos 4 leemos lo siguiente. Dice, hu de uc estin nomos u de parábasis. Bueno, dice, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Lógicamente, si uno entiende la raíz de esta palabra, eso hace sentido total. Si quitamos las líneas separando entre lo que es correcto y lo que no es correcto, no se puede hacer una transgresión porque no están cruzando ninguna línea.
Y eso es la idea de que está Pablo tratando de comunicar en este pasaje. Porque Dios había quitado la ley, no vamos a poder hacer una transgresión en contra de esta ley. En este contexto está hablando de la ley de Moisés. Pero eso yo creo ilustra la idea de parabaino y parábasis, que uno está cruzando de lo que es correcto, lo que es esperado, hacia afuera, o para estar a un lado. Usamos también hoy en día paranormal, para las cosas que son un poco curiosas, que no están dentro del normal, sino están paranormal. Entonces, eso es la idea de estar parábasis, es que no estamos dentro de la voluntad de Dios, sino estamos a un lado. Bueno, otra vez, espero que eso te sirve para ayudar en explicar este tema tan crucial para nosotros hoy en día. Y que podamos seguir usando las raíces de las palabras, sus usos en nuestras prédicas para ilustrar y ayudar a comprender a nuestros hermanos y hermanas, que ellos pueden comprender mejor el significado de estos términos. ¿Ok? Muy bien. Y un aviso también, Dora, cuando llegamos al examen, esas palabras se aparecen y van a tener que saber algo de lo que hemos cubierto en las clases anteriores también. Bueno, vamos a continuar otra vez con las categorías más comunes del caso dativo. Como recuerdas, ya hemos estudiado las tres primeras categorías. Número 1 es el complemento o, otra vez, objeto indirecto. Yo sé que hemos utilizado ambos términos de complemento y objeto, pero esa es la idea de cuando tenemos verbos como dar, como hablar o decir, tendremos que tener a alguien que recibe la acción indirectamente. Hablamos enseguida acerca del dativo de ventaja o desventaja. Hemos hablado de la importancia de intercambiar ciertas palabras para el beneficio de, en contra de, para ayudarnos a determinar si un dativo que se encuentra en el texto puede servir como un dativo de ventaja o desventaja. Y de la misma manera estudiamos dativo de referencia. Cuando hay algo en referencia al pecado, por ejemplo, X ocurre en referencia al otro. Frecuentemente los griegos utilizaron el caso dativo simplemente para mencionar algo en referencia y simplemente se pusieron en este caso para mostrar esta idea de referencia. Bueno, hoy vamos a mirar a lo que falta, el locativo, el dativo de asociación, manera, instrumental y finalmente el complemento directo, lo que se encuentra dentro de esta caja roja. Vamos a tratar de cumplir hoy rápidamente. Bueno, primeramente el locativo. También se nombra un dativo de lugar y a veces se encuentra dentro de ciertos textos de griego, la gramática del griego, un sistema de 5 casos o 8 casos. Y de hecho, eso estaría considerado otro caso si estás usando los 8 casos. Y si quieres regresar, creo en la primera lección lo mencioné, este concepto. Simplemente tiene la misma terminación de los otros terminaciones del dativo. Entonces, en cuanto a su forma, aparece igual como los dativos. Unos que trabajan con la gramática separan en otro caso, diciendo que su función es distinto a la función de un dativo puro, como hemos mencionado la vez pasada. Bueno, en mi opinión, es simplemente más fácil de mantener 5 casos y decir que es un dativo de lugar. Entonces, una función del caso dativo es mostrar lugar. Como decimos en el video antes, que contesta las 3 preguntas. Una de estas preguntas es ¿dónde? ¿Dónde ocurrió la acción? Eso es lo que vamos a mirar en esta parte. Como decía en otras clases, que a veces se subdividen también esta categoría. Unos también tienen un dativo de esfera. Entonces, un dativo de esfera es esencialmente lo mismo en concepto.
vamos a ver que en vez de estar en un lugar físico, es en una esfera, en una región, en un concepto, dentro de una idea. Y voy a mostrar un ejemplo de eso ahorita. Y estoy incluyendo ambos dentro del título de locativo en clase por ser un poquito más fácil, más simple. Si yo leo, por ejemplo, lo siguiente, perdón, blepo ton kurion en to kepo. Eso indica, el dativo en to kepo indica el lugar donde yo veo al Señor. Entonces, yo veo al Señor en to kepo, en el huerto. Y nota que en este caso tiene la preposición en para iniciar esta parte de en to kepo, pero yo hubiera podido dejar esta palabra en, no es necesario. Simplemente por poner to kepo, eso sería suficiente para expresar en un local, en un lugar. Y como decía, frecuentemente, pero no siempre, se encuentra el dativo del lugar con esta preposición. Como hemos mencionado varias veces, que durante el periodo de Jesús, ya los griegos empezaron a utilizar las preposiciones frecuentemente para ser aún más claro con la explicación de lo que estaban tratando de decir. Un ejemplo sin esta palabra en se encuentra en Juan 21, versículo 8. Mathetai to ploiario eilthon. ¿Okay? Los discípulos, mathetai, vinieron, es la palabra eilthon al fin de la oración, en un barco pequeño. ¿Okay? Tal vez está diciendo, no veo la palabra pequeño ahí. Ploirio es una palabra de barco, pero un barco pequeño. Entonces, en vez de un barco grande, en sí mismo significa barco pequeño. Pero nota, ¿en qué caso es to ploirio? Es un caso dativo. Y nos explica dónde estaban los discípulos o cómo, en dónde estaban sentados para ir o venir. Entonces, eso otra vez demuestra el caso dativo en su forma y categoría de locativo. ¿Ok? Un par de ejemplos más. Y eso es un ejemplo de lo que yo mencionaba en cuanto al dativo de esfera. Pero otra vez es igual del locativo en muchos sentidos. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, encontramos esta frase. Y yo quiero pedir que tú leas, por favor, en griego, en voz alta, para seguir practicando la lectura. ¿Ok? Toma un par de segundos, por favor, para leer este pasaje. ¿Ok? Thanatos men sarki, zoopoietheis de pneumati. ¿Okay? Significa, está hablando de Cristo, no está en el texto, pero Cristo siendo muerto en la carne o en la esfera de la carne, pero hecho vivo en el espíritu o en la esfera del espíritu. Una cosita pequeña al lado que no hemos tocado, pero hay dos palabritas pequeñas aquí. Uno es men, el otro es de. Estas palabras frecuentemente demuestran contraste o comparación. Van a ver men en un lado y de al otro. Entonces se encuentran en un pasaje, por ejemplo, si yo encuentro un men, si estoy leyendo, mi mente automáticamente se pone al alerta, diciendo, hey, van a ver un de más adelante, está comparando algo con algo más. Entonces, en este caso, estamos comparando en un lado, siendo muerto en la carne en un lado, pero hecho vivo en el espíritu. Está comparando los dos. Y eso es común, una técnica bastante común entre los griegos. Ok, en cuanto a este pasaje,
importante, es muy importante realmente. Unos grupos hoy en día enseñan que Jesús, por ejemplo, no resucitó con su cuerpo, sino solamente fue hecho un espíritu vivo. Y utilizan este versículo, por ejemplo, para probar su punto, diciendo que Él fue hecho vivo en su espíritu, por medio del espíritu aún, que vamos a ver más adelante. ¿Qué hacemos con este argumento? Bueno, yo creo que la respuesta correcta es que Pedro está diciendo que en la esfera de la carne, en comparación con la esfera del espíritu. Bueno, yo sé que cuando Él se murió en cuanto a, fue crucificado, matado en la esfera de este mundo. Entonces, por el mundo, sí, Él fue crucificado, pero Él fue resucitado con su cuerpo. Podemos probar eso con otros textos como Juan 1 y Lucas 24 y otras partes, pero Él se resucitó en la esfera del Espíritu. ¿Y dónde vive hoy? Bueno, Él vive hoy en la esfera del Espíritu. Él está al lado de Dios. Entonces, Él cambió sus esferas por ser resucitado. Y yo creo que eso también requiere mucho más estudio que tenemos hoy, por lo cual tenemos hoy. Pero eso te da una idea de cómo utiliza Pedro en este caso un dativo de esfera o el locativo. Hay muchos ejemplos de esta categoría del locativo. Hay 3 más incluidos que puedes ver para en tu propio tiempo. Ok, vamos a seguir a la siguiente categoría. Un dativo de asociación. Y eso es bastante fácil, yo creo. Muchas veces el dativo aparecerá solo en una construcción que podría tener la preposición sun más el dativo. Entonces vamos a ver casi siempre la preposición sun en el pasaje. Si no tiene sun, van a ver casi siempre un verbo compuesto con la preposición sun. Entonces, un ejemplo de eso viene de Hechos, en capítulo 9, versículo 7. Otra vez quiero pedirte a tomar un segundo, leer este pasaje en voz alta. Ok, muy bien. Hoy de Andrés, hoy sun o du ontes, auto. Ok, tenemos los hombres, hoy Andrés es hombres, varones, los cuales estaban viajando con él. Entonces tenemos un verbo aquí, sun o du ontes. Sun o du ontes. Tenemos sun al principio y oduo es un verbo que es viajar, estar en el camino. Hodos, O-D-O-S, hodos, es la palabra para camino. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, Él utilizó el sustantivo hodos. Y este verbo es relacionado. Si quita el sun al principio sería hoduo. Entonces, los que viajaban están en el camino, literalmente, con Él. Y nota, el punto es, tenemos auto, este pronombre personal, auto, que está en el caso dativo. ¿Por qué? Bueno, porque está conectado es un dativo de asociación, están con Él. Entonces, vamos a traducir asociación con la palabra con en español. Y note que aunque no contiene sun directamente enfrente del auto, el verbo compuesto contiene sun en esta parte. Vamos a ver que es traducido los hombres que viajaban con él. Okay. Otro ejemplo está en Santiago 2:22, donde él dice, he pistis sun erge
tois ergois autou. La fe trabajaba con las obras de él. Otra vez, tenemos un verbo compuesto, sun erge, es trabajar con. Y nota que tois ergois, eso es el sustantivo que significa obras. Entonces tenemos estas, aunque es en plural en este caso, que tois ergois está en el caso dativo. Otra vez, en asociación. Las obras están trabajando con la fe, en asociación con la fe. Perdón, la fe trabaja con las obras, lo tenía equivocado en lo que dije. Finalmente, un ejemplo más está en Hechos 28:15, donde leemos, eis apanteisen gemin, hasta una reunión con nosotros. Entonces, la idea es que en este caso no tenemos ni la palabra sun, tampoco un verbo compuesto con sun, pero tenemos gemin en el caso dativo. Y eso es la idea que tenían una reunión con nosotros. Entonces tenemos que saber que gemin, por estar en el caso dativo, es un dativo de asociación. Y por eso vamos a agregar esta palabra con en la traducción, debido al hecho que es este uso, esta categoría de dativo de asociación. Y simplemente hay que determinar eso por el contexto. A veces tenemos que leer las palabras alrededor simplemente para ver cuál de las categorías está tratando de usar el autor. Hay muchos más ejemplos que puedes ver aquí abajo en tu tiempo libre. Número 6, un dativo de manera. Eso contesta la pregunta ¿cómo? ¿Cómo hizo el sujeto la acción del verbo? Esta y la siguiente también que vamos a ver. Y realmente vamos a ver que aún en ciertos pasajes traductores traducen un dativo de manera como un adverbio. ¿Okay? Voy a mostrar un par de ejemplos de eso. Por ejemplo, en Juan 7:26 tenemos esta frase, parecía la ley. Entonces la ley es un verbo de hablar, la leo sí, es el verbo. Habla, unos se tradujeron en público, es la Biblia de las Américas, pero nota lo que hizo la nueva versión internacional, es hablando abiertamente. ¿Okay? Parecía tiene este sentido de estar en público o con confianza, abiertamente, como dice la nueva versión internacional. Todo está contenido dentro del término parecido, pero el hecho de que está en el caso dativo permite que sea en público o en una forma abiertamente. Entonces, otra vez, es correcto aún convertir el sustantivo en el griego a un adverbio en español para hacer sentido. No siempre, pero es bastante común en el caso, en el dativo de manera, para comunicar lo que están tratando de comunicar los griegos. Otro ejemplo es en 1 Corintios 10, versículo 30. Dice, ei ego chariti metejo. Si participo en la comida con acción de gracias, o si participo en la comida agradecidamente. Entonces podemos decir con gracia o en acción de gracia. Y nota que chariti está en el caso dativo. Es la manera en que yo estoy tomando parte de esta cena. Si lo tomo con acción de gracia, eso indica una descripción de cómo estoy comiendo, si estoy agradecido o no. Y si quieres, podrías otra vez utilizar un adverbio en español para realmente encapsular el concepto ahí
del dativo de manera, tratando de comunicar este concepto verbal de participar. ¿Cómo participaste? Bueno, agradecidamente, esencialmente. Ok, hay muchos más ejemplos de dativo de manera aquí mencionados al pie de esta diapositiva. Número 7, tenemos el dativo instrumental, o unos lo nombran también el dativo de medios. Eso muestra el instrumento o los medios por los cuales se cumple algo. Por ejemplo, yo creo eso es bastante claro, hiriéndose con piedras. Eso está en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 5, cuando leemos la descripción del Señor que tenía muchos demonios dentro de él, fue llamado Legión, dice, y dice que él se hizo heridas con piedras. Nota que lithos, es del sustantivo lithos, en el caso dativo plural, lithos. La idea es, eso explica qué instrumento fue usado para hacer esta herida. Se hizo eso con piedras, como el instrumento. Juan 11:2. La mujer que visitó a Jesús y dice que secó los pies de él con sus cabellos. Entonces, puedes imaginar esa dama ahí, después de haber llorado, había limpiado los pies de Jesús y después dice que sacó sus pies con sus cabellos. Y nota que tais, thrixin, está en el caso dativo, aunque no conoce esta palabra thrixin, es de la tercera declaración que vamos a estudiar más adelante en este curso, pero puede reconocer por lo menos tais, que es el artículo definido del dativo plural femenino. Entonces tenemos otra vez el instrumento por lo cual se secó los pies de Jesús. Y 3, Efesios 2:8, y eso es algo sumamente importante, que por medio de la gracia, ustedes son salvos. Entonces tenemos te gar chariti este sesos menoi. Entonces somos salvos, otra vez usando la palabra gracia, charis, que vamos a estudiar otra vez más adelante, pero está en otra vez el caso dativo, explicando qué es el instrumento por lo cual somos salvos. Bueno, el instrumento que usó Dios es la gracia. Bueno, una palabra breve sobre, comparando el dativo instrumental y el dativo de manera, porque son muy, muy parecidas. Dos cosas que le puede ayudar a distinguir uno del otro. Número 1, si yo uso el ejemplo, yo construí la casa con gozo. Explica la manera que yo trabajaba. Entonces yo estaba ahí con sonrisa tal vez, cantando, pero yo pasé el tiempo gozoso. Eso es la manera que yo trabajaba. Pero si yo digo que yo construí la casa con martillo, serrucho, esos son herramientas, esos son los instrumentos por los cuales yo físicamente hice el trabajo. Y no explica la manera de que yo hice el trabajo. Entonces, con gozo estaría un dativo, si lo hice en griego, un dativo de manera, con gozo. Pero si yo digo con martillo o con serrucha, yo puedo decir que eso es un dativo de instrumento o de medios o instrumental. Entonces, tenemos estos dos ejemplos. Otra cosa que te puede ayudar, número 2, es que normalmente los sustantivos en el caso dativo de manera
son menos concretos. Son menos concretos. Es decir, son palabras como gozo o como agradecimiento, por ejemplo, o sabiduría. No podemos mirar sabiduría físicamente, ¿ok? Sino es algo, un concepto. Al otro lado, los sustantivos que están en el caso dativo, que son instrumentos, son normalmente muy concretos, algo visible, algo que podemos agarrar con la mano, martillo, por ejemplo. Podemos usar los cabellos también de la dama en el ejemplo, o una espada, por ejemplo. En Hechos 12, cuando el apóstol es matado por Herodes, dice que fue matado con espada, es decir, utilizó la palabra espada en el dativo de instrumento. Entonces, es el instrumento por lo cual es matado, algo muy visible. Entonces, sustantivos menos concretos, es decir, un poco más nebulosos, no tan físicos, normalmente son dativos de manera, mientras que los que sí son más físicos, piedras, cabello, etc., algo visible, es normalmente un dativo instrumental. Ok, espero que eso te ayude en dividir los dos casos. Ok, muy bien. Finalmente, vamos a mirar a la categoría número 8, complemento directo. Ok, hay unos pocos verbos que requieren un dativo para servir como el complemento directo. Lo que tengo aquí vale la pena escribir y recordar. Por ejemplo, el verbo confiar. ¿Cómo sabes? Probablemente por haber leído la Biblia. Eso es un verbo muy común. Yo confío en alguien. Entonces, por esa razón, normalmente se encuentra, si yo confío en Cristo, van a ver Cristo en el caso dativo en vez del caso acusativo. Igual, obedecer. Yo obedezco al Señor y eso voy a poner curios en el caso dativo. Servir, yo creo que eso es más visual. Si yo soy un siervo, un esclavo, y yo digo que yo sirvo a la fruta, yo sirvo la fruta. Yo tengo un plato de fruto, por ejemplo. Pero si yo digo también, yo voy a servir a mi amo, eso no indica que mi amo ahí está sentado en un plato, sino es la persona que recibe esta acción. Entonces, los griegos, para dividir estos conceptos, decidieron de decir, bueno, si yo sirvo a una persona, van a poner la persona en el caso dativo. Es muy parecido al complemento indirecto en una forma. Si eso te ayuda, bien. Adorar también, un verbo proskuneo, es adorar, estamos adorando a Dios. Entonces vamos a poner el objeto en el caso dativo. Dar gracias también. Y la palabra seguir. Cuando vamos en pos de Cristo, vamos a poner los discípulos, pues vamos a ver el objeto directo en el caso dativo. Ok, unos ejemplos rápidamente para mostrar eso. Marcos 4:9, cuando Jesús fue tentado por Satanás, nota que él dice, todo esto te daré si te postras y me adoras. Ok, este verbo proskunesis es el verbo de adorar típica. Es el verbo típico de qué significa eso. Y nota que tenemos moi en amarillo, que es el pronombre personal en el caso dativo. So, adorar a mí. Entonces, me adoras. Marcos 1:27 dice, y obedecen a él. Está dentro de una frase que los demonios obedecen a él. Él tiene poder sobre cualquier forma y dice que los demonios obedecen a él. Y nota que hupakuusin, y este verbo es interesante, es hupo, es decir, bajo o abajo de algo, akuo.
Interesante, la palabra para escuchar, escuchar abajo. Ese es el concepto que uno está bajo del poder de otra persona, están sometidos a ellos, y por eso están sirviéndoles, o obedeciéndoles. Entonces, obedecer a él, auto, otra vez, es el pronombre personal en el caso dativo singular. Mateo 6:24, leemos lo siguiente. Udes dunatai dusi kuriois duluein. ¿Okay? Nadie puede servir a dos amos o dos señores. Nota que es el término kurios aquí. Se traduce frecuentemente amo y es correcto. La idea es uno que somos esclavos de esta persona. Entonces no podemos servir el dinero, en este caso, o el Dios viviente, o el Dios vivo. Entonces, nota que servir, duluein, el verbo duluo, ya creo que sabemos el sustantivo doulos, pero ese es el verbo duluein, kurios, y nota que es en plural, el dativo plural. Ok, muy bien. Y eso realmente cumple las 8 categorías. Otra vez, pueden ver en esta diapositiva todas las 8. Y es importante que empieces de otra vez repasar el significado de cada uno. Si no captaste todo, otra vez repita o busca los otros ejemplos que no cubrimos hoy en clase para ver en más detalle cómo funcionan estas categorías. Para la tarea van a ver un cuestionario del dativo, muy parecido al cuestionario del nominativo que hemos hecho, el genitivo. Hay que reconocer las palabras, las cuales que están en el caso dativo. Y 2, dar su función usando las 8 categorías cubiertas en clase. Van a ver que hay 5 oraciones y cada uno tiene una sola palabra en dativo y se usa solamente 5 de las 8 categorías en el cuestionario entero. Entonces, permíteme compartir también el cuestionario. Otra vez, las instrucciones están ahí y incluyen un par de ejemplos. Primeramente, hay que reconocer cuál palabra está en el caso dativo, y eso requiere usar probablemente herramientas en línea, y después decir qué es la categoría. En este ejemplo de exebalen tapnumata logo en Mateo 8:16, yo noto que logos está en el caso dativo y es instrumental. Explica cómo están expulsando los espíritus con o por medio de una palabra, entonces instrumental. Y también en Lucas 3:16, otro ejemplo con un dativo de lugar. En este caso lo que vas a hacer es simplemente vas a tener disponible este cuestionario. Puedes buscar en línea usando las herramientas que tienes para buscar la palabra, seleccionarlo, determinar cuál uso es y guardar estas respuestas. Después vas a entrar en la página del curso y tomar el cuestionario y puedes usar otra vez tus apuntes. Entonces no es algo que tienes que memorizar, sino vas a usar los apuntes que hiciste en preparación. Otra vez, siempre te pido que no aproveches la ayuda de otra persona en el cuestionario, sino solamente lo que tú has hecho en tu preparación usando herramientas en línea o cualquier computadora que tienes, programas de la computadora o libros. Entonces, eso va a ser para la próxima clase. Bueno, hermanos, ha sido un placer como siempre y vamos a continuar la próxima clase estudiando lo que falta de los casos. Entonces, el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima vez.